Excelente, excelente. Perfecto, perfecto. Bueno, pues les quiero dar un cordial saludo a su amigo y servidor Luis Ricardo Landeros de Houston, Texas. Les envío un cordial saludo y quisiera por favor que me compartieran de qué país del mundo entero nos acompañan el día de hoy. ¿De dónde? De Chile, de España, de Colombia, de Bogotá, de Perú. Excelente, de Perú. Wow, Perú, España, Chihuahua, Brasil, Arequipa, Mazatlán, España, Querétaro, Monterrey, Ecuador, Arequipa, Cusco, Portugal. Excelente, Machu Picchu. Excelente, Querétaro. Excelente. Wow, Quito, Ecuador, presente Santiago, Venezuela, México, Argentina, Quito, Ecuador, Cusco, Brasil, presente Nogales, Chiclayo, excelente Cajamarca, perfecto, Villa del Mar, Chile, wow, Bogotá, Quito, Machu Picchu, excelente Arequipa, también presente Villavicencio, presente también, wow, wow, wow. La verdad, tenemos personas de todos los rincones del mundo entero. La verdad, nos entusiasma mucho ver esa familia VIP creciendo alrededor del mundo entero. Chiclayo presente, Venezuela, Santiago de Chile, El Salvador también presente. Qué gusto nos da, qué gusto nos da. La verdad, les quiero hacer una felicitación muy especial el día de hoy. Medellín también presente. La verdad, me da mucho gusto tenerlos presentes el día de hoy. De Obregón también presente. Y los quiero felicitar porque es increíble, increíble cuántas personas quieren pegarle lo grande, pero al final de cuentas no hacen lo que los grandes hacen. No hacen lo que los grandes hacen. Y es curioso porque, bueno, pues los resultados hablan por sí mismos, ¿no? Los grandes están continuamente en expansión, continuamente preparándose, continuamente expandiéndose. Y bueno, evitan el síndrome del producto terminado, ¿no? Porque ya cuando alguien le da el síndrome del producto terminado es cuando ya no hay nada que hacer, ¿no? Esas personas que, sabes que ya creen saberlo todo, ya al final de cuentas se estancan y su crecimiento se nubla. Ya no hay esa posibilidad de seguirse expandiendo, ¿no? Y bueno, el día de hoy tenemos una capacitación muy especial. Yo me atrevería a decir que, bueno, me ha tocado en estos años dar muchas capacitaciones, muchos seminarios, y yo me atrevería a pensar que este es uno de los seminarios más importantes que hemos dado desde hace muchos años, ¿no? Entonces te invito a tomar mucha atención. Si tienes algo con qué tomar nota, qué bueno. Si esta capacitación se va a grabar, se está grabando, pero de cualquier forma es bien importante que tomes atención, tengas algo con qué tomar nota, porque ahí al final de cuentas es la diferencia que marca la diferencia, ¿no? Esas personas que toman en seriedad todo el tema de la capacitación y el liderazgo. Es un tema sumamente importante. Y bueno, vamos a preparar el terreno. Vamos a hacer aquí las... Ok, perfecto. Y es bien importante comprender la información que vamos a compartir ahorita, ¿no? Y el inicio y el título de esta conferencia, este seminario se titula Si el cómo fuera suficiente, todo mundo sería rico, delgado y feliz. Si el cómo fuera suficiente, todo mundo sería rico, delgado y feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjate, es interesante. Ponte a analizar. Pues estamos viviendo hoy en día en la era digital, en la era de la información. O sea, ahora sí, lo que antes eran secretos, hoy en día ya no hay secretos. O sea, ya ahorita lo que sobra es información, lo que sobra son recetas. O sea, ahora sí no podemos decir, hace 500 años, todavía te compro la idea de que solo algunos cuantos poquitos tenían cierto acceso a la información, a los secretos, a las fórmulas. Hoy en día no. Hoy en día eso ya no, ya es cosa del pasado. O sea, hoy en día lo que tú quieras hacer, o sea, si quieres ser rico, si quieres ser delgado, si quieres ser feliz, hay recetas, pero que te dicen el ABC de cómo hacerlo. Muchas, 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 muchas recetas. O sea, y es tan simple como hacerlo. O sea, el cómo ahí está. El cómo está más que te comprobado en muchas recetas. Claro, hay recetas no tan buenas, pero al final de cuentas hay muchísimas recetas que te permiten identificar hoy lo que te digo, cómo lograr cualquiera de esos tres principios. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿por qué tan pocas personas lo logran? ¿Por qué? O sea, si ya el cómo ya está descifrado, ya te están diciendo paso a paso qué es lo que hay que hacer y cómo lo hay que hacer, entonces ¿por qué tan pocas personas lo hacen? ¿Por qué? Y te voy a decir algo bien importante, algo que verdaderamente me empezó a transformar radicalmente mi sistema de creencia de una manera radical. Y mucho de esto nació de ese seminario que tuve de millonarios recientemente al cual acabo de participar. Porque es tan importante siempre estar rodeándote de gente que te ayude y te inspire a sacar lo mejor de uno. Y fíjate lo interesante, el 99% de nuestras decisiones no son tomadas por nosotros. Fíjate lo que te estoy diciendo. El 99% de nuestras decisiones no son tomadas por nosotros. Fíjate lo delicado de ese tema. O lo delicado o lo importante.
¿Por qué? Porque ese 99% está en la programación del subconsciente. Fíjate, en la producción del subconsciente. Entonces ahí es tan importante entender ese tema. Porque cuántas veces hemos escuchado gente que dice, no, eso ya lo sabía, eso ya lo había escuchado, eso ya me lo sé. O sea, recuerda algo, el éxito no se da por conocimientos adquiridos, sino se da por conocimientos aplicados. Ahí es donde falla la fórmula. Si no en el conocimiento, ¿de qué sirve que sepas algo si no lo estás aplicando? Y se ha centrado demasiada atención durante muchos años y muchas décadas en el cómo. ¿Cómo hago esto? Y luego de repente te vende una nueva receta. Y no, es que esa dieta que te dijeron no es la buena. Eso se ve a cada rato, por ejemplo, en cosas de ejercicio y de dietas, ¿no? Que no, que la dieta de la luna. No, no, no. Y de repente la gente dice, no, es que esa dieta no es la buena. La dieta del kiwi. No, es que la dieta del agua, qué sé yo, ¿no? O sea, continuamente todas esas se están centrando en el cómo hacer algo, cómo hacer algo. Pero fíjate aquí lo interesante. Muchas de esas dietas, la mayoría de las dietas que vengan de buenas fuentes, la mayoría funcionan. El problema no está en el cómo, pero le echamos la culpa cuando hacemos una dieta y no nos funciona. Teóricamente creemos que no funcionó, le echamos la culpa ¿a qué? Al cómo. Ah, es que la dieta no era buena. Igual pasa con esos equipos de hacer ejercicio, de gimnasio. Sacan el nuevo equipo de ejercicio. Aquí en Estados Unidos pasa cada rato eso. La nueva máquina de hacer ejercicio que para reducir las lonjitas, qué sé yo. Ay, y esa es con una nueva técnica, quién sabe cuánta cosa. Y de repente la gente la compra, no funciona, y digo entre comillas. Y curiosamente a los 6 meses después vuelven a sacar otra maquinita distinta. Y ahora sí, esta sí es la buena. Pero fíjate lo curioso. La mayoría de muchos de los casos, cualquier maquinita utilizada de la manera correcta, sí hubiera funcionado. Sí hubiera funcionado. O sea, el problema nunca ha sido el cómo. O sea, el cómo ya está descifrado en la mayoría de los casos. O sea, cómo poder ser rico, feliz y delgado ya está descifrado. O sea, no hay nada que inventar. A lo mejor habrá nuevos esquemas y nuevos modelos que podrán evolucionar. Pero ese es además de, o sea, no hay nada, ya dejó de ser secreto eso. La información está al alcance tuyo y de todo mundo. El que realmente se lo propone lo puede hacer. Y es importante entender esto, porque cuando dejemos de centrarnos tanto en el cómo, vamos a empezar a centrarnos en el por qué. En el por qué. Ahí es donde está la fórmula del éxito y ahí es donde hemos estado errados durante mucho tiempo, en estar centrando demasiado el tiempo al cómo. Y hemos descuidado el por qué. El por qué lo hemos dejado de lado. Y te voy a poner 2 ejemplos que a mí me encanta compartir. Que es el ejemplo, por ejemplo, de los hermanos Wright. Los hermanos Wright, ¿tú crees que sabían cómo volar? O sea, cuando decidieron inventar el foco, decidieron inventar el avión, ¿tú crees que sabían cómo volar? Pues claro que no, de ninguna manera. Pero, ¿sabes qué? Sabían por qué lo querían lograr. Igual, Tomás Alva Edison, lo mismo. Tomás Alva Edison sabía cómo inventar el foco. No sabía, pero sabía por qué lo quería lograr. Fíjate qué tan importante es todo eso. ¿Por qué? Y fíjate aquí lo interesante. El problema de raíz está en esa programación. Es bien importante entender esto y les pido que presten mucha atención porque aquí es donde vamos a revelar información importante que puede cambiar tu vida en 180 grados. El problema de raíz está en la programación que tenemos, que es en la forma como vemos las cosas. Fíjate lo interesante. Es algo así, te voy a poner una siguiente analogía, ¿no? Es como los lentes, ¿no? Es el tipo de lentes que tú te pones. La programación con la que vemos las cosas sirve más o menos igual como unos lentes. Sí, hay gente que tiene lentes oscuros. Y hay gente que tiene lentes brillantes. Entonces, de acuerdo al tipo de programación que tengas, es el tipo de lentes con el que ves las cosas. Entonces, hay gente que a lo mejor puede tener un lente oscuro y tenga una programación de que la vida tiene que ser difícil, que no hay oportunidades, que la cosa tiene que nací pobre, morí pobre. Entonces, esa programación que a veces tenemos, pues son lentes oscuros. Entonces, cuando se presenta una oportunidad, ¿qué hacemos? Esos lentes oscuros no nos permiten ver la oportunidad. Y decimos, no es cierto, no existe. No existe, es una estafa, no funciona. Automáticamente ponemos los lentes oscuros de esa programación negativa que no nos permite ver la oportunidad. Nos nubla por esa programación que ya tenemos. En cambio hay personas que tienen lentes brillantes y que siempre a todo le ven la forma de tomarle provecho. Y recuerda algo bien importante. Los hechos por sí mismos no tienen significado, más que el significado que nosotros mismos les demos. Repito. Porque vamos a ver varias frases importantes que en el poder comprender el poder y el significado de estas palabras va a depender mucho de qué tanto tú puedas tomar provecho de este seminario que puede ser un seminario que pueda dar un cambio de 180 grados en tu vida. Los hechos por sí mismos no tienen significado,
más que el significado que nosotros mismos les demos. Y ese significado que nosotros mismos les demos va a depender de la programación que traigamos. Hay dos tipos de programaciones muy importantes que hay que considerar. Por un lado, la programación de cómo ves los hechos. Y por otro lado, cómo te ves a ti. Son las dos programaciones trascendentales y sumamente importantes a contemplar. Esa programación que tienes o esos lentes con el que ves las cosas te van a crear, pueden crear ópticas totalmente distintas. Y me gusta utilizar ejemplos porque yo creo que es la forma más poderosa de entender este concepto. Por ejemplo, el caso de 1978 con Bill Gates. Bill Gates, cuando decide arrancar su operación con el negocio, pues ¿tú crees que le fue fácil? Los que sabemos y conocemos de tecnología y lo que sabemos lo que significa ser pioneros, pues claro que sabemos que no es fácil. Tuvo problemas y dificultades, pero al por mayor, muchas. Pero fíjate aquí lo interesante, con todos los problemas que se suscitaron de todo eso, hubo 3 personas que se mantuvieron firmes: Steve Ballmer, Paul Allen y Bill Gates. Y hubo los 8 restantes que se fueron. Pero fíjate, de esos 8 que se fueron, hubo por ejemplo el caso de Mark LaGood, que se molestó tanto con la situación que pasó, que demandó a Bill Gates, ¿sí? Es interesante esa situación. Y tenemos el caso de Mark McDonald, ¿sí? Que se fue corriendo de la oportunidad y regresó años después, pero ya como empleado, y perdió la oportunidad de ser socio. Pero a ver, vamos analizando un poquito más a detenimiento este ejemplo. O sea, los 11 socios vivieron las mismas experiencias. Los 11 socios arrancaron la compañía en el mismo momento. ¿Por qué hubo resultados totalmente tan opuestos entre sí? ¿Por qué? Por los lentes que se pusieron, por su sistema de creencias, por su programación. Así de simple. ¿Por qué? Porque esa programación que cada quien tiene es el filtro a través del cual los hechos pasan. Para los que se fueron, esos retos y esas dificultades fue el final. Se acabó, ya no más. Ya la compañía no va a seguir avanzando, es lo peor, se acabó, va a tronar esto no va a funcionar. Para esos 8 que se fueron. Pero para los 3 que siguieron firmes, los lentes que se pusieron son lentes de que esto es parte del proceso, es parte de la evolución de cualquier compañía, y sobre todo cuando se es pionero. Entonces fíjate qué interesante cómo, de acuerdo a la programación que cada quien tenemos, cómo nos puede llevar a rincones totalmente distintos, totalmente distintos. Y el otro elemento también que es muy importante es los lentes o la programación que tenemos de acuerdo a cómo te ves tú. Es bien importante, porque muchas veces no nos damos cuenta que el principal enemigo duerme en casa. El principal enemigo duerme en casa y duerme muy cerca de nosotros. Somos nosotros mismos. Porque muchos de nosotros mismos somos los que nos estamos autosaboteando, no valgo la pena, no soy bueno para nada. O sea, estamos continuamente, esa programación. Y ahorita voy a platicar un poquito más de dónde viene esa programación. Pero aquí lo importante es hacer consciente que existen esos dos diferentes programaciones que repercuten y afectan nuestra vida. El cómo ves los hechos y cómo tú te ves a ti. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy rápido de 2 hijos de familia para que nos demos cuenta el cómo te ves tú, qué repercusión tan fuerte tiene hacia para todo el mundo. Por ejemplo, el caso hubo un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard muy importante, donde en el caso de la Universidad de Harvard hicieron un estudio del comportamiento. Y en ese estudio del comportamiento hubo una familia disfuncional, que el papá era asesino, la mamá era drogadicta, era lo peor, era una familia disfuncional. Pero lo que hizo que Harvard le tomara mucha atención a esta familia y que la tuvieran que estudiar es porque tenían 2 hijos esta familia. Y de esos 2 hijos que tenían esta familia, hubo algo bien particular. Que tuvieron, uno de los hijos terminó peor que el papá. Terminó en la cárcel con asesinatos y lo peor. Pero el otro hijo, fíjate lo interesante, el otro hijo terminó siendo un ciudadano modelo. Y esto, pues, la verdad despertó mucho la atención y la curiosidad de Harvard de investigar, o sea, ¿por qué tal diferencia? O sea, ¿por qué polos opuestos en el mismo ambiente, en las mismas circunstancias? Y los 2 hijos, pues, vivieron exactamente la misma circunstancia. Y bueno, fue así que entre sus estudios decidieron interrogarlos, decidieron investigarlos y les hicieron una entrevista a los 2. Y fíjate la pregunta cómo fue. La pregunta fue a los 2, ¿por qué atribuyen o a qué atribuyen su situación actual? Fíjate lo interesante, repito la pregunta. ¿A qué atribuyen su situación actual? Entonces fíjate aquí lo interesante. Los 2 contestaron exactamente igual. O lo que te digo, los 2 contestaron exactamente igual. Los 2 dijeron, pues es lo menos que me pudo haber pasado con la vida que me tocó vivir.
Los dos contestaron exactamente igual. Es lo menos, digo, es lo mínimo que me pudo haber pasado con la lección que me tocó vivir. O sea, fíjate, los dos contestaron igual, pero los dos procesaron la información totalmente distinta, los eventos y las circunstancias. ¿Por qué? Porque todo depende de esa programación. Todo depende de cómo te veas tú. Porque lo que para uno fue una acción negativa, desastrosa y terminó peor, para otro fue un motor y una motivación para sacar lo mejor de sí. Y fue el mismo evento. El mismo evento y la misma circunstancia. Fíjate qué interesante. Qué interesante. Y para eso hay que entender la lógica de cómo funciona el pensamiento, porque ahí es donde viene el problema. Muchas veces el no comprender esta metodología. Muchas veces, por ejemplo, cuando alguien quiere aspirar a cierto nivel de estilo de vida, ¿sí? Que es el final, alguien quiere tener una mejor calidad de vida a nivel de salud, a nivel de relaciones con su pareja, a nivel de viajar, disfrutar. Muchas veces, fíjate aquí lo interesante, nos concentramos muchas veces en las acciones y los resultados. O sea, el paradigma o donde nos hemos centrado durante muchas décadas es en la parte del cómo. ¿Qué acciones que tomar para que generen los resultados? Entonces muchas veces nos hemos concentrado nada más en la parte del cómo, esta parte final. Esta parte final, qué acciones tomar y qué resultados para lograr ese estilo de vida. Pero estamos empezando al revés. No nos estamos dando cuenta dónde se originan las acciones y los resultados. ¿Por qué? Porque esas acciones y resultados que hay que tomar implican y nacen de una decisión. Pero esa decisión que se toma ante los hechos depende de una actitud. Y esa actitud con la que vemos, esa programación con la que vemos las cosas, depende de dos elementos muy importantes. De tu estándar que tienes para respecto a la vida y tu sistema de creencias. Fíjate lo importante. Depende de esos dos elementos tan importantes. Entonces, es curioso porque las personas que toda su vida pasan sufriendo y bueno, con el papel de víctima, son personas que no se logran explicar por qué todo les pasa a ellos. Y son las personas que se enfocan aquí, dicen, ¿por qué mi estilo de vida no funciona? Y se olvidan de esta parte trascendental, que son las raíces, que es donde inicia todo. En vez de pensar y empezar a trabajar aquí, ¿sí? en la parte del estilo de vida, ¿sí? Si trabajáramos en esta parte, que es donde se da vida y donde nace todo eso, todo cambiaría. Nos concentramos en el cómo. ¿Cómo? Y les dices tú, oye, vas a hacer el sistema de los 4 pasos, y vas a decir esto, y vas a compartir esto. Les dices el ABCD, y aún así no les vaya bien. ¿Por qué? Porque no modificamos esto. Porque siguen con esa programación, siguen con esos lentes oscuros que no les permiten seguir avanzando. No les permiten. Y a la hora que llegan los retos, no procesan la información de la misma manera. Porque recuerda algo, el problema no es el problema. El problema es la actitud ante el problema. Ojo, el problema no es el problema. El problema es la actitud ante el problema. Y te voy a platicar por eso rápidamente una historia que la verdad me impresiona. ¿Sí? Me impresiona la verdad de esta persona porque es increíble ese señor. Lo puedes ahí ver en la foto de cómo estaba antes, ese señor. Y W. Mitchell, es de nombre W. Mitchell, es una persona que, bueno, pues era como todos, como tú, como yo, muchos de los que estamos aquí presentes seguramente, una persona con mucha vitalidad, mucha energía, mucho entusiasmo, con ganas de comerse el mundo. Y bueno, fue una persona que le gustaba mucho la motocicleta. Y una de esas experiencias que tuve en motocicleta, bueno, pues iba rápido, a alta velocidad. Y bueno, desafortunadamente hubo un problema con unos trailers que iba enfrente, se frenó rápidamente y para no chocar directamente con el trailer se tuvo que prácticamente deslizar. Y a la hora que se deslizó, pasó por abajo del vehículo y desafortunadamente se destapó la gasolina y automáticamente se quemó. Se quemó, tuvo quemaduras de 3er grado y la fue una lesión complicada, perdió de hecho, como puedes apreciar ahí en la fotografía del lado derecho, perdió sus dedos y bueno, quedó todo desfigurado, ¿no? Entonces yo te pregunto, si tú fueras esa persona que vivió por esa experiencia, porque muchas veces ni cuenta nos damos y a veces a lo que le llamamos problema puede ser tu mejor motivación o tu mejor motor, pero veamos cómo la gente, de acuerdo a los lentes que tenga y de acuerdo a la programación que tenga, cómo reaccionan distintos. ¿Cuál es esa programación que tenemos que muchas veces ni cuenta nos hemos percatado? Fíjate, si tú hubieras sido esa persona y te hubiera pasado eso, ¿cuál hubiera sido tu actitud? ¿Cuál hubiera sido tu actitud? Fíjate lo interesante, ¿cuál hubiera sido tu actitud en este tipo de circunstancias? Ya se acabó la vida, no vale la pena vivir, ya mejor me muero, ya mejor que me desconecten de la máquina. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál? Pero fíjate aquí lo impresionante y lo interesante. Esta persona tuvo el sueño de aprender a volar. Tuvo el sueño de aprender a volar y siempre lo vieron a pesar de, digo, fue una cosa traumática durante algún tiempo, no te voy a decir que tampoco fue fácil, pero logró salir adelante, logró superar y ese sistema de creencias, esa programación que se empezó a impulsar a él mismo,
logró revertir lo que para muchos hubiera sido una situación catastrófica, lo logró convertir en su mejor aliado. Y bueno, él tenía sueños de hacer muchas cosas como la aviación, y bueno, decidió empezar a tomar prácticamente estudios de actuación, perdón, de aviación. Y fíjate lo interesante, la gente le decía, oye, pero ¿cómo es posible que a pesar de lo que te pasó, hayas tomado esa actitud tan bonita? Y él decía, antes de mi accidente, yo podía hacer 10,000 cosas. Antes de mi accidente yo podía hacer 10,000 cosas. Ahora, después del accidente, solo puedo hacer 9,000. Solo puedo hacer 9,000. Me puedo concentrar el resto de mi vida en las 1,000 cosas que no puedo hacer o en las 9,000 cosas que sí puedo hacer. Fíjate qué interesante, cómo es cuestión de perspectiva, cómo es cuestión de esos lentes con los que veamos las cosas. Y bueno, ese señor decide a tomar ese sueño de la aviación. Y fíjate lo interesante. Ya aprendió a volar, con muchas dificultades aprendió a volar. Y ya que estaba volando, le pasó otro accidente. Se cae del avión, sí, se cae del avión y se queda paralítico. O sea, si te hubiera pasado eso, dices tú, la primera te la paso. Pero ya la segunda, dices tú, no, ya es demasiado, ¿no? O sea, ya que hubieras dicho tú, ya es demasiado, o sea, ¿por qué me pasa todo eso? El típico papel de víctima, ¿no? Que muchas veces nos pasan retos mucho más chiquititos y tomamos el papel de víctima. Y ese papel de víctima no nos permite avanzar porque nos ponemos la programación de lentes oscuros. Pero fíjate cómo cada hecho y cada evento tiene una razón de ser. Y si la capitalizas de la manera adecuada, puedes obligarte a sacar lo mejor de ti. Fíjate qué interesante. El señor W. Mitchell le vuelve a pasar eso, se queda paralítico y a pesar de eso, sigue avanzando. Y tiene una frase que me encanta, que dice, el dolor, fíjate, el dolor es inevitable, el sufrimiento es cuestión de elección. El dolor es inevitable, el sufrimiento es cuestión de elección. Y ese señor tenía el sueño de ayudar mucho a su comunidad, de ser político inclusive, y ese señor, pues bueno, empezó a ayudar a su comunidad de una manera sorprendente, logró armar una empresa. Después de todas esas circunstancias que le pasó, logró hacer una empresa que ayuda a la ecología y se convirtió en millonario. Se convirtió en millonario después de todo lo que le pasó. Y hoy en día da pláticas de ayuda, de liderazgo al mundo entero. O sea, qué increíble. O sea, si tú hubieras sido esa persona que pasó por todo eso, ¿cómo hubieras reaccionado? ¿Cómo hubiera sido tu circunstancia? Es bien importante porque a veces tener ese parámetro de comparación nos ayuda a darnos cuenta que todo pasa por algo y que los eventos en sí mismos no tienen significado más que el significado que tú les das a ellos. Y bueno, para eso tengo un libro que les quiero sugerir, buenísimo, que platica todo este tipo de cosas a mucho detalle, que se llama lo voy a poner aquí, que es Poder sin Límites. Ese los quiero regalar, ¿sí? Se llama Poder sin Límites. .pdf. Les invito a que lo lean con calma. Es Landcraft, lo pueden bajar de manera gratuita en landcrafttrading.com /poder-sin-límites.pdf. Es un libro increíble de Anthony Robbins, que es reconocido como el coach más importante del mundo entero de nuestra época. Y ese libro ahí está, lo puedes cargar de manera gratuita. Te invito mucho a que lo hagas. Y platica todo esto a mucho más detalle, ¿no? Pero fíjate aquí lo impresionante. Y vamos a analizar el ejemplo que les acabo de citar. El cómo piensas se pone a prueba ante los eventos. Analízalo. O sea, el ejemplo que te acabo de compartir es un ejemplo precioso, porque te das cuenta de que el cómo, el verdaderamente cómo piensas, se pone a prueba ante los eventos, porque mucha gente dice, yo quiero tener una vida de más abundancia, yo quiero tener una vida mejor para mi familia, y yo quiero adelgazar, o yo quiero ser rico, o quiero ser feliz, no sé, cada quien tiene diferentes metas o objetivos. Pero para llegar a cumplir esos objetivos, vamos a ser puestos a pruebas con eventos. Vamos a hacer pruebas, todos siempre, irremediablemente vamos a ser puestos a pruebas con eventos externos. Pero fíjate lo interesante, por eso dicen, el verdadero tamaño de los líderes se mide en los momentos de adversidad. El verdadero tamaño de los líderes se mide en los momentos de adversidad. Porque ante esos eventos va a depender nuestro sistema de creencias y nuestro estándar que tenemos con respecto a la vida y nuestra actitud, lo que nos va a permitir procesar la información con lentes oscuros que digan, no, no más, hasta aquí llego, o con lentes plateados, con lentes brillosos que digan, esto es parte de un proceso y voy a tomar el máximo provecho de lo que me está tocando vivir. Y fíjate, para que te quede más claro de cómo los eventos en ningún momento son factor determinante, te voy a dar los siguientes ejemplos para que empecemos a romper esas creencias autolimitantes de que creemos de que a mí me pasó lo peor y cómo puedo tener éxitos y todo lo que me ha pasado. Bueno, ¿cuál sería tu futuro ante este tipo de eventos? Fíjate, sitúate. Pierdes el oído y la vista a los 18 meses. ¿Cuál sería tu futuro? ¿Sabes quién vivió esa experiencia? Helen Keller. Helen Keller es una de las autoras, activistas y oradoras más importantes de nuestra era. Helen Keller. Otra persona. Descubrió su vocación a los 12 años. ¿Qué crees? O sea, tú ponte a situar. Si tienes hijos de 12 años,
O sea, imagínate que tu hijo de 12 años te diga, sabes que ya descubrí mi vocación, voy a ayudar a los pobres y voy a hacer quién sabe cuánta cosa. ¿Qué dirías? O sea, cualquier padre diría, espérame, a los 12 años, o sea, olvídate, le encerraron a esta persona. Dijeron que estaba loca, que cómo era posible. Pero era tal su convicción y era tal realmente su porqué que se fue de su casa y se fue a la India. Y esta persona a lo mejor has oído hablar de ella, Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, otra experiencia muy importante, un vendedor de máquinas de malteadas. O sea, si tú fueras un vendedor de máquinas de malteadas, o sea, ¿cuál crees que fuera tu futuro? Bueno, Ray Kroc era vendedor de malteadas. Y bueno, fíjate, cuando vio cierta información, cómo la procesó y cómo su sistema de creencias le permitió ver una oportunidad cuando conoció a los hermanos McDonald's. Y bueno, es el fundador de McDonald's, Ray Kroc. Y bueno, imagínate que imagínate que tú tuvieras la aspiración por ser guitarrista, por músico. Imagínate que una tía que tú quieres mucho, que te diga, que en este caso es la tía Mimi le dijo a esta persona que nunca iba a poder tener una carrera como guitarrista. ¿Sabes a quién le dijeron eso? A John Lennon. Y bueno, a esta persona lo sacaron de la escuela por hacer tantas preguntas. Lo sacaron de la escuela por hacer tantas preguntas. ¿Quién fue? Thomas Alva Edison. Y bueno, esta persona era una madre soltera con muchas deudas. Y bueno, decide agarrar el bolígrafo y empezar a escribir. Fíjate, se llama J.K. Rowling. Es la autora de Harry Potter. Hoy en día es una de las autoras más ricas de la historia. Sí, dicen que ya tiene más fortuna que la reina Isabel en Inglaterra. Fíjate, ¿qué futuro hubieras pensado que tenía una persona así? Esta persona, que te voy a decir a continuación, quiso entrar al negocio de los relojes y fracasó rotundamente. Pero no dejó que ese fracaso le impidiera seguir avanzando. Su nombre es Henry Ford. Y bueno, el resto es historia. Esta persona le gustaba la música y fue rechazada por el coro de la escuela por su voz. Su nombre es Shakira. Esta persona vendió, tenía un sueño de hacer un proyecto, no tenía dinero, tuvo que vender su único coche, su Volkswagen, para comprar 50 tarjetas de circuitos. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tus sueños? ¿Qué estarías dispuesto para hacer para lograrlos? Su nombre es Steve Jobs, el fundador y dueño de Apple, de iTunes y iPod y todo eso. Esta persona tardó mucho en hablar. De hecho, sus papás pensaban que estaba retrasado, le estaban dando cierta atención especial. Y bueno, ¿sabes quién es? Albert Einstein. Y bueno, esta persona la corrieron de un periódico por falta de creatividad. Este caso es chusco. Esta persona la corrieron de un periódico por falta de creatividad. ¿Y sabes quién es? Su nombre es Walt Disney. Y esta persona no le encantaba el básquetbol, no calificó para el equipo de básquetbol colegial, lo corrieron, se puso a llorar. Y esta persona tuvo que trabajar dobles jornadas para poder calificar al equipo después. Y esta persona, su nombre es Michael Jordan. Fíjate, vamos a situar que a ti te gustara el básquetbol y que tú hubieras sido esa persona y que te dices, sabes que no calificas para el evento. O sea, ¿cómo hubieras procesado esa información? ¿Qué lentes te hubieras puesto? ¿Los lentes de este es el final o los lentes de este es el comienzo? ¿Cuáles son los lentes que nos programamos? Decca Recordings rechazó a estas personas por sonar mal y decía que estaban fuera de moda. ¿Quiénes? Los Beatles. Esta persona se salió de la escuela para trabajar en un pequeño sueño. Su nombre, Bill Gates. O sea, ¿hacia dónde quiero llegar con esta reflexión? Que nos demos cuenta que la programación que tenemos, los lentes que tenemos, es el factor determinante en la forma como procesamos la información y en la circunstancia como tomamos las decisiones ante lo que se nos acontece. Y fíjate lo interesante. Vamos a ver, ese grupo que te acabo de citar, ¿qué tiene distinto? O sea, ¿dónde está la diferencia? Porque tuvieron eventos nada fáciles. Han tenido eventos a lo mejor hasta más complicados que los que tú y yo hemos vivido en nuestras vidas. Pero ¿por qué si son personas que han tenido eventos mucho más complicados que los que tú y yo hemos tenido en nuestras vidas? ¿Por qué han tenido esa vida de grandeza? ¿Por qué? Porque ante los eventos, el significado que le han dado a sus eventos han sido un significado proactivo. Porque recuerda, los eventos por sí mismos no tienen significado más que el significado que tú le des, de acuerdo a la programación que tenemos. ¿Por qué? Porque si tenemos lentes oscuros, vamos a procesar esos eventos como algo negro, como algo catastrófico, como lo peor. Pero esas personas vieron esos eventos como algo proactivo. Y acuérdate una cosa, esos lentes que se pusieron a las personas son lentes de un 100% de responsabilidad. Ojo, no 99%. Dije un 100%, porque se dieron cuenta que por más complicados que fueron los eventos, siempre estaba en ellos la posibilidad de seguir adelante. Fíjate qué interesante. O sea, ¿qué programación tenemos arraigadas? ¿Una programación de limitaciones
o una programación de fortaleza y darnos cuenta que podemos hacer las cosas a pesar de. Porque recuerda algo, los seres humanos no somos creadores de las circunstancias. Los seres humanos somos creadores de las circunstancias, no somos criaturas de las circunstancias. Repito, los seres humanos somos creadores de las circunstancias, no somos criaturas de las circunstancias. Las personas que lograron hacer que las cosas sucedan, se dieron cuenta que esos eventos que para muchos hubieran sido catastróficos eran una oportunidad de sacar lo mejor de ellos. Fíjate qué interesante, esa programación que tenemos. Pero fíjate aquí lo importante. ¿Qué tan fácil es cambiar esa programación? O sea, ¿qué tan fácil es cambiarte esos lentes? Esos sistemas de creencias y ese estándar. Es muy simple. Pero ¿sabes qué? El primer hecho es que tenemos que reconocer que tenemos los lentes incorrectos. ¿Por qué? Porque es como un borracho. ¿Sí? Un borracho, dicen que la mitad de la batalla se gana cuando reconoce que está enfermo. Porque si no reconoce que está enfermo, pues no lo puedes curar. La mitad de la cura se da cuando alguien reconoce que tiene los lentes incorrectos. Es el primer punto, reconocerlo. Segundo punto, romper el hábito y creando un nuevo hábito. ¿Por qué? Porque esa programación llegó de una manera. Si tú te pones a ver un niño chiquito, desde ahí empieza la programación tristemente negativa, un niño chiquito. Fíjate, un niño, ¿sabes cuál es la palabra que escucha más un niño en sus primeros 18 años de vida? La palabra que escucha más un niño en sus primeros 18 años de vida, ¿sabes cuál es? La palabra no, 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 no. O sea, ni cuenta nos damos cómo nosotros estamos, por medio de la repetición, estamos programando muchas veces, porque tú ves un niño chiquito que no está programado, o sea, tú quieres ver el mejor ejemplo de grandeza, como hemos venido a este mundo, pues ve un niño chiquito que no ha sido modificado, un niño chiquito que viene con esa plenitud. Ese niño chiquito tú te das cuenta que todo se le hace fácil. O sea, tú quieres ver el potencial que tenemos infinito, ve un niño chiquito. Ese niño se les hace fácil todo, no les da pena nada, hacen lo que quieren hacer, o sea, el mundo se le hace chiquito, los sueños son grandototes. Tú preguntas a un niño chiquito qué es lo que quiere hacer y el mundo se le hace chiquito. O sea, no ve limitaciones ni entiende limitaciones, pero lo empezamos a educar y esa educación, esa programación empieza a ser limitativa. ¿Sí? Qué curioso, qué interesante. Pero las personas que le han pegado lo grande no se han dejado creer esas creencias limitativas. ¿Y sabes cómo es la mejor forma de lograr modificar esa programación negativa? Pues de la misma manera como entró. ¿Cómo entró esa programación negativa? Por medio de la repetición. Así de sencillo. Entonces, la mejor forma de programar el subconsciente con los lentes adecuados es por medio exactamente de la misma manera como llegó. Entonces, por eso tienes que cuidar muchísimo lo que ingresa a tu mente. Sumamente importante cuidar ese punto. Porque acuérdate una cosa, basura entra, basura sale. Es como las computadoras. Le pones mala información, sale mala información. Pasa exactamente lo mismo. O sea, y para que te des cuenta mejor cómo funciona el sistema, la programación por medio de la repetición, simplemente ve las campañas publicitarias en la tele. ¿Cómo funcionan? Por medio de la repetición. O sea, ¿por qué crees tú que una compañía como Coca-Cola, que una compañía como McDonald's, que una compañía como Toyota están dispuestos a pagar millones y millones y millones de dólares por espacios de 30 segundos? ¿Por qué? O sea, 30 segundos gastar campañas de millones y millones de dólares por 30 segundos. ¿Sabes qué? Es que no son los 30 segundos. Es la repetición que saben y lo tienen requete comprobado que por medio de la repetición pueden hacer cambios de hábitos y te pueden programar para consumir tal o cual producto. Por eso es tan importante que nosotros seamos nuestra principal agencia publicitaria, pero a favor nuestro. Eso ya ha estado funcionando. Pero lo importante es que nos comprobemos a nuestro favor. Y aquí es importante, porque qué tan fácil es de cambiar esos lentes, esos temas de creencias. Hay que tener una metodología de lo que los exitosos han logrado hacer. O sea, los exitosos, acuérdate una cosa, el éxito deja pistas. El éxito es 100% duplicable, o sea, no se trata de reinventar la rueda. O sea, simplemente veamos lo que los exitosos han hecho para poder cambiar el sistema de creencias, para modificar las cosas y para poder empezar a aspirar a esa vida de grandeza. Y la repetición es un factor determinante. Y es tan importante eso, porque si tú estás muchas veces, por ejemplo, y es un error que yo cometía mucho en el pasado. ¿Qué pasa? Ves un material bueno y lo escuchas una vez y ya, ok, dame material nuevo. Pero nos hemos dado cuenta que esa información no la hemos logrado asimilar. Fíjate, ¿por qué crees? Y fíjate, y hay que empezar a entender, y no quiero tocar esto mucho a profundidad, pero hay que entender, por ejemplo, cómo esto es tan poderoso para el nivel del control del comportamiento, que tú, ¿por qué crees que las noticias vienen cargadas en un 95% de cosas negativas? ¿Por qué crees? ¿Acaso no hay cosas buenas en el mundo?
O sea, ¿por qué tú ves las noticias y el 100%, del 100% el 95% son negativas? ¿Por qué? Pues empieza a entender que ahí entra la dinámica de la repetición con cosas negativas. Es lo que llaman los expertos a nivel de política, lo que llaman pal y circo. Son medios de control del poder. ¿Por qué? Porque si tú tienes un pueblo entretenido y un pueblo temeroso, tienes un pueblo controlado. Fíjate qué interesante. Por medio de la repetición de los programas, porque una persona que ve todo negativo, que ve las noticias complicadas, lo estás programando para que diga, no, doy gracias a Dios que tengo un trabajito, doy gracias a Dios a que mi jefe no me ha corrido. O sea, una vida de limitación. Porque te están programando a que des gracias a Dios cuando puedes tener una vida de grandeza, pero esa programación que recibimos por todos lados nos está motivando a una vida muy por debajo de nuestras expectativas, muy por debajo. Entonces, aquí lo importante es seguir ese ciclo de repetición, pero ahora sí a la inversa. O sea, así como esa información y esa programación negativa llegó, hay que utilizar exactamente el mismo ciclo, pero al contrario. Ahora sí, utilízalo para que tú generes la programación a tu favor. Porque cuando la gente entiende eso y se da cuenta que si el 99% de las decisiones son del parte del subconsciente, ¿y cómo entra la información al subconsciente? Por programación. Pero prográmate tú solo a tu favor. No dejes que otra... Porque ¿sabes qué? Si tú no te programas a tu favor, hay cientos de personas que lo van a hacer por ti. Oye lo que te digo. Si tú no te programas información positiva para ti, para verte crecer, hay cientos de personas que lo van a hacer por ti. Así de simple. O tú tomas el control del timón o alguien más lo va a hacer por ti. Eso no es nuevo, eso ha pasado siempre. Entonces, por eso es importante que y es uno de los consejos que te quiero sugerir, es que diariamente mete información positiva, diario, mínimo 30 minutos. Lo ideal es 30 minutos de lectura y 30 minutos a lo mejor algo visual. Es bien importante, diario. Y te hago una sugerencia. Que cuando tú tengas un material importante, repítelo mínimo 30 días. Porque muchas veces la técnica que utilizamos en el pasado, cuando la gente estaba comprando el cómo, escuchabas un material y ya, el que sigue. Pero ¿sabes qué? Si tú escuchas un material, repites el mismo material, por ejemplo, este material te puede servir para ello. Este material, usted escuche, ¿qué va a pasar? Si lo estás repite, va a llegar un momento de los 30 días que ya empiezas, y ¿sabes qué? Es bien curioso, porque cada vez que escuchas el material vas a captar cosas distintas, porque empiezas a programarte de una manera distinta, y esos lentes que estaban oscuros se empiezan a esclarecer, y empiezas a ver cosas nuevas que la primera vez que escuchaste la grabación no la viste. La segunda grabación ves otras cosas, la tercera vez otras cosas. Entonces empieza a esclarecerse los lentes y empieza a ver cada vez cosas distintas por medio de la repetición y por medio de la programación. Por eso es tan importante, diario en las mañanas. Y otra sugerencia muy importante, baja la dosis de información de medios negativos. Bien importante. Las noticias, yo tengo 7 años de no ver noticias y no me he perdido nada nuevo. Y no me ha impedido nada. Entonces, cuida mucho eso, cuida mucho la información que llega a tu mente, porque aunque tú creas que no te está afectando, al subconsciente le pega directo al subconsciente. Y muchas por eso hacemos cosas de que de repente nos estamos así como que apachurrados, y decimos, pues qué raro, o sea, no te dan ganas de hacer nada, y dices tú, qué raro, y es donde ese 99% de programación se hace presente. Tan importante todo eso. Y conforme vas avanzando, y sigues en esta dinámica, bajas la dosis de información negativa. Lo ideal es retirarla completamente y la complementas con información positiva que te acerca a lo que tú quieras alcanzar. Entonces sigues esa dinámica y se van a empezar a aclarar. Esos lentes oscuros, como te dije hace ratito, se van a empezar a aclarar. Y al rato, lo que antes veías como un problemón, lo empiezas a ver como un problemita. Que digas tú, aviénteme 20 más de esos. ¿Por qué? Porque como persona vas creciendo. Y como persona, esos lentes claros te permiten ver las cosas con mucho más objetividad. Y otro punto sumamente importante, como lo dije hace ratito, dentro de ese círculo de comportamiento, es lo siguiente, tu estándar. Tu estándar es otro factor determinante. Y tu estándar en gran medida está determinado por el grupo de gente al que te rodees. Porque tú puedes tener a lo mejor esa contaminación de información, no llega nada más por los medios. Muchas veces llega por el tipo de gente con la que te rodeas. Hay estudios que han demostrado que somos el promedio de las 10 personas con las que más convivamos. Entonces, por eso es tan importante cuidar con el tipo de gente que nos convivamos. Entonces, pues por eso dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. El tipo de gente con el que convives, ¿es gente que te invita a sacar lo mejor de ti? ¿O es personas que te dicen, no es cierto, no creas en eso? O sea, ¿qué tipo de gente? ¿Te invitan a sacar lo mejor de ti? Dicen, por eso hay un dicho que dicen, si tus 9 amigos están quebrados, lo más seguro es que el décimo quebrado vaya a ser tú. Porque eso genera un impacto tan fuerte y está comprobado.
O sea, han hecho estudios que han demostrado que nuestros resultados a nivel de ingresos, de salud, de alimentación, de calidad de relaciones, o sea, se determinan en gran medida, prácticamente, casi en su totalidad también, por el grupo de gente con los que nos rodeamos. Pero como a veces no hacemos esta parte consciente, ni cuenta nos damos que nos estamos rodeando de gente que nos está programando sus vibras negativas. Entonces hay que cuidar mucho ese detalle, mucho, mucho ese detalle. Y fíjate, para que te des cuenta, como siempre va a haber gente que te va a decir que no se puede, que eso no es cierto. O sea, hemos comprado durante toda la historia siempre creencias limitantes, siempre. Siempre ha habido el famoso sabio que se atreve a decir no es cierto, no se va a poder. Siempre va a haber sabios. Fíjate, pero hay que tener mucho cuidado. Y te voy a dar algunos ejemplos de esos famosos sabios que según ellos han sido los cultos y los que sabían todos, los todólogos, durante la historia. Y te das cuenta cómo ellos, a veces la gente que se ha dejado su programar por esas creencias limitantes no han seguido avanzando. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hubo un caso de Julius Frontinus en el siglo I. Esta persona, fíjate lo que dijo. Los inventos alcanzaron su límite. No veo venir mayor progreso. Eso lo dijo en el siglo I. Imagínate, si tú hubieras comprado esa programación, ¿qué hubiera pasado? Y luego tuvimos, por ejemplo, en la Casa de Patentes, en 1899, dijo lo siguiente: todo lo que podía ser inventado, ya ha sido inventado. Eso lo dijo la Casa de Patentes en 1899. ¿Qué creencia estamos comprando? ¿Una creencia limitante o una creencia de empoderamiento? Luego hubo una persona que dijo, la caja musical inalámbrica no tiene valor comercial. Eso le dijeron al iPod. Bueno, siempre va a haber cultos que te van a querer sugerir qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y bueno, hubo el Lord Kelvin, que era un culto y un preparado del momento, decía, las máquinas voladoras son imposibles. Lord Kelvin, otro culto y aristócrata del momento, dijo, el aeroplano nunca volará. Y bueno, George Belby decía, si Dios hubiera querido que el hombre volara, le hubiera dado alas. O sea, culto tras culto, genio tras genio, diciendo, no se puede volar ni nunca se va a poder volar. ¿Qué creencia limitante compramos? ¿La de empoderamiento o la de limitación? Luego, un presidente de un banco, cuando se inventó, cuando se lanzaron el primer coche, el coche T de la Ford, dijo, el caballo llegó para quedarse, los coches son una moda pasajera. Interesante, ¿no? El caballo llegó para quedarse, los coches son una moda pasajera. Y luego, el New York Times, fíjate, el New York Times dijo, el cohete nunca dejará la atmósfera. Y bueno, tenemos acá otro ejemplo interesante. El coche ha llegado a su límite de desarrollo científico. A su límite de desarrollo, eso lo dijo un científico americano en 1909. Qué interesante, ¿verdad? Y bueno, tenemos el doctor Lee Forrester, otro genio de su época, otro culto de su época, un inventor que dijo, nunca llegaremos a la luna independientemente de los avances. Interesante. Y fíjate, hay una frase que me encanta de Robert Goddard, físico, que es un psíquico, que dice, es difícil saber lo que es imposible porque el sueño de ayer es la esperanza de hoy y la realidad del futuro. Repito, es difícil saber lo que es imposible porque el sueño de ayer es la esperanza de hoy y la realidad del futuro. Y Albert Einstein tiene una frase que me encanta, que decía, la imaginación es más importante que el conocimiento. Y muchas veces justamente es lo que se pone a prueba a la hora de los retos y las dificultades. Porque si tú te pones a analizar, las personas que le han pegado a lo grande han reconocido ese potencial infinito que hay a través de la imaginación y siempre han encontrado y han logrado desarrollar ese músculo de la imaginación, que es infinito, ¿sí? En los momentos de adversidades, porque al final de cuentas, esas adversidades te ponen a prueba y te obligan a sacar lo mejor de ti. Y bueno, hay otra frase que me encanta de Albert Einstein que dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, más poderosa que la electricidad y más poderosa que la energía atómica, y se llama la voluntad. La voluntad. El problema es que esa voluntad muchas veces ha sido mermada por la programación que entró a nuestras vidas y que ni cuenta nos hemos dado. Y hay estudios que demuestran, por parte de la Universidad de Santa Clarita, que no usamos más allá del 2 al 3% de nuestro potencial. O sea, no utilizamos más allá del 2 al 3% de nuestro potencial. Si tan solo utilizáramos el 10%, dicen los expertos que podríamos alcanzar todos nuestros sueños y más. Dicen que Albert Einstein no llegaba ni siquiera al 10%.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tenemos esa programación negativa, esa programación limitante que hemos comprado por tanta basura que ha estado entrando al paso del tiempo, que ni cuenta nos hemos dado y hemos comprado esa creencia de limitación, que la cosa es muy difícil, yo soy muy chiquito, yo no puedo, yo nací pobre, morí pobre. O sea, hemos comprado tantas creencias limitantes que podemos vivir una vida de grandeza, de abundancia, para poder ayudar a nuestra gente a nuestro alrededor. Y bueno, por eso el principal enemigo a vencer está adentro. Hay una frase que me encanta de Henry Ford que dice: en el mundo existen dos tipos de personas, las que creen que sí se puede y las que creen que no se puede. Y ambas están en lo correcto, señores, ambas. Y ha sido evento tras evento, porque cada quien construye su propia realidad. Si tú crees que todo lo que te acabo de decir es pura basura y que no es cierto, pues esa va a ser tu realidad. Y si tú crees que lo que acabo de compartir tiene una posibilidad de ayudarte a crecer y expandir, pues va a ser tu realidad. Cada quien construye su propia realidad de acuerdo a la información y cómo la procesa. Por eso es tan importante esa repetición, esa programación, revertir el proceso. Y para que te des cuenta qué tan importante es esa programación y cómo ha habido gente que rompe esquemas y crea nuevos paradigmas del potencial que tenemos, es el caso de Roger Bannister. Fíjate, Roger Bannister en 1954 decide hacer algo que no tiene precedente. Durante cientos y miles de años habían querido correr la milla en menos de minuto la vuelta. En menos de minuto la vuelta, es decir, en 4 minutos totales. Lo habían intentado una y otra vez y nadie lo había logrado hacer. Llega un loco de nombre Roger Bannister que por fin hace eso, logra hacer eso. Y fíjate lo interesante, rompe ese récord que en miles de años nunca había logrado hacer. Pero fíjate que es lo interesante. Lo interesante no es eso que pasó con Roger Bannister. Lo interesante es lo que pasó después de eso. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó después de eso? Hubo cientos de personas, inclusive muchachos de la universidad, que empezaron a romper el récord. O sea, igual, ¿por qué? O sea, ¿por qué algo que no se había podido hacer en miles de años, de repente llega un loco como Roger Bannister que lo hace y de repente empieza a haber tanta gente que lo hace? ¿Por qué? Porque habíamos comprado la programación negativa, la programación limitante, decir, no se puede. Humanamente el cuerpo no puede. Humanamente el cuerpo ha llegado a su límite. En el momento que a alguien se le ocurre la loquera de romper ese paradigma, de meter una nueva programación, la gente dice, wow, entonces sí se puede. Si él pudo, yo puedo. Por eso es tan importante los testimonios, por eso de éxito, porque ayudan a que creemos una nueva programación que abre un nuevo escenario en nosotros, que nos permite abrir la posibilidad de entender que sí se puede, que si alguien lo pudo hacer, tú lo puedes hacer y todo el mundo lo puede hacer. Por eso es tan importante las metas y la visualización, porque tú las personas que ves que le han pegado a lo grande, trabajan muy fuerte la parte de la programación del subconsciente. Y fíjate lo importante, qué tan importante es esa visualización y metas. Te voy a poner el caso de las Olimpiadas de invierno de Nueva York. Fíjate, en esas Olimpiadas de Nueva York, de invierno, hicieron 3 tipos de entrenamiento. Fíjate lo interesante, 3 tipos de entrenamiento a este grupo que hicieron. El primer grupo le dieron un entrenamiento 100% físico, 100% físico. Estaban ahí trabajando fuerte. Al segundo grupo le dieron un entrenamiento 50% físico y 50% visualización. Y fíjate aquí lo interesante. Al tercer grupo le dieron un entrenamiento 100% visualización. Te voy a hacer una reflexión y una pregunta. Del primer grupo que tuvo un entrenamiento 100% físico y del tercer grupo que fue un entrenamiento 100% visualización, ¿cuál crees tú que ha tenido los mejores resultados en las Olimpiadas de invierno? ¿Cuál crees tú? Fíjate el resultado. Tuvieron un mejor resultado el que tuvo un entrenamiento 100% visualización. 100% visualización, ¿por qué? O sea, ni siquiera se movieron, ni siquiera ejercitaron, era pura visualización. ¿Cómo te explicas eso? Para que te des cuenta el poder de la visualización. Por eso es tan importante, tengamos metas claras y las visualicemos para que las traigamos a nuestro favor. Esto ya está trabajando. O sea, el tema de la visualización, ya tú eres un experto en ello y todo el mundo lo hemos usado, la visualización. Pero ¿sabes qué es lo malo? Que le hemos usado desafortunadamente muchas veces en nuestra contra. Desafortunadamente. La gente se imagina lo peor y lo está visualice. Me ver lo peor, este es el final, es lo más complicado, hasta aquí llegué. Pero es tan poderosa la visualización que si tú le estás dando vueltas y vueltas y vueltas, justamente empiezas a construir esa realidad que estás visualizando. Porque si es de poderosa la visualización. Si tú te la compras y le estás dando vueltas y vueltas en tu cabeza, justamente lo que se resulta. O sea, todo el mundo usa la visualización. Eso no es nuevo. Lo nuevo es que hagamos consciente esa parte y generemos el tipo de visualización que nos ayude a sacar lo mejor de nosotros. Ahí es donde está lo importante de todo eso. La clave es usarlo a nuestro favor. Y bueno, tan importante esa visualización que vaya enfocado con las metas.
Bien importante. Por eso hemos escuchado una y otra vez que los exitosos tienen sus metas por escrito, pero tienen que ser metas que realmente te hagan llorar, como dicen, ¿no? Es una de las cosas que aprendí mucho de este seminario que tuve con los millonarios. O sea, ellos decían, tienes que tener tus metas que te hagan llorar, que te muevan, que te motiven, que te saquen lo mejor de ti. Y es tan importante esas metas porque acuérdate una cosa, el que falla en planear, planea fallar. El que falla en planear, planea fallar. Y tienes que tener metas que realmente te obliguen a sacar. Y fíjate, y pusieron un ejemplo en ese seminario de millonarios que me encantó y que te quiero compartir el día de hoy. Y te voy a hacer la siguiente reflexión o pregunta. Vamos a suponer que estuvieran las dos torres gemelas. Vamos a suponer que todavía existieran. Fíjate el ejemplo que te voy a decir. Imagínatelo y vívelo ese ejemplo que te voy a decir. Que estuvieran las dos torres gemelas y que pusieran una cuerda, así como la que se ve ahí, esa cuerda, una cuerda de torre a torre, ¿sí? Y que te dijeran, ¿sabes qué? Te doy $1,000, porque pases por esa cuerda de edificio a edificio. ¿Lo harías? Ay Dios, $1,000. Pues mucha gente, la mayoría diría, pues no, ni de loco, no voy a andar arriesgando mi vida por eso. Ok, si te hago una pregunta, te voy a dar $10,000. ¿Lo harías? Pues la mayoría de las personas dirían, no, ni de loco. $100,000. No, no lo haríamos. La mayoría de los, o sea, si realmente estuvieras en esa circunstancia, te lo aseguro que no. Y si te dijera, ¿sabes qué? Te doy $1,000,000. La mayoría de la gente diría, ¿sabes qué? No. De todo el mundo lo hago. Mi vida no la arriesgo por eso. Pero te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Bajo ese mismo ejemplo, si yo estuviera del otro lado, vamos a suponer que tú tengas hijos. Vamos a suponer que tú tengas hijos y que yo esté del otro lado. Y que tenga a tu hijo que tanto quieres y que te diga, ¿sabes qué? Si no vienes y te subes por esa cuerda, en los próximos minutos voy a soltar a tu hijo al precipicio. ¿Lo haces o no lo haces? Wow, 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 wow. Conclusión. El dinero no va a ser el suficiente motivo para tus metas. Tienes que tener metas que realmente te muevan a sacar lo mejor de ti. Que te hagan llorar, que te inviten a sacar lo mejor de ti, sea el momento que se esté presentando. Es bien importante eso. Y con este ejemplo, yo creo que queda claro que muchas veces cuando tienes una meta fuerte, que realmente te mueva, lo que antes llamabas imposible empieza a ser parte de tus posibilidades. Y es importante, dentro de esas metas, que tengamos metas graduales. Es bien importante. O sea, y todo bajo un principio que se llama el principio de la abundancia. El principio de la abundancia es el siguiente, que pases el proceso del PMC. Proceso PMC. ¿Cuál es el proceso PMC? Es el proceso de mejora continua. ¿Por qué? Porque si yo te digo ahorita que si tú te haces una meta, que tu meta, a lo mejor vamos a hablar el tema financiero. Vamos a suponer que el tema financiero, tu meta es, ¿sabes qué? Voy a ganar $1,000, o no sé, te voy a decir una meta, $100,000 al mes. O sea, si tú pones una meta de $100,000 al mes y no lo ves como parte de tu realidad, ni te vas a motivar, ni te la vas a creer. Ni te la vas a creer. O sea, tienes que hacer todo un proceso de mejora continua, donde tengas metas que tú las ves a tu alcance. ¿Por qué? Porque lo que los grandes han pegado lo grande, lo han hecho en escalones, en escaloncitos poco a poquito. O sea, ellos mismos no se creían que iban a llegar a esas vidas de abundancia y de grandeza. O sea, si tú les hubieras preguntado cuando apenas comenzaron ese proceso de evolución, no se hubieran comprado ni se lo hubieran creído que iban a lograr esa vida de abundancia. No la compraron, pero lo fueron comprando y se fueron programando esa vida de abundancia poco a poquito, poco a poquito. O sea, a lo mejor yo te digo, ¿sabes qué? A lo mejor tú no te vas a comprar la idea de $100,000 al mes, pero a lo mejor si de acuerdo a tu sistema de creencias, tú sabes que me voy a expandir más, me voy a obligar a sacar lo mejor de mí, y a lo mejor en vez de 100,000, porque es una meta que a lo mejor sale muy fuera de mi sistema de creencias, mejor voy a poner, oye, si normalmente en mi trabajo gano $1,000 al mes, voy a hacer una meta. Voy a hacer una meta de ganar 1,100, 1,200. Entonces ya dices tú, bueno, pues de 1,000 a 1,200, sí me la compro, sí la creo. O sea, sí creo que puedo hacer algo que si hago un poquito de esfuerzo, sí creo que lo puedas lograr. Y así tienes que hacer. Entonces ya logras, lo pones como parte de tus objetivos y empiezas a avanzar. Porque acuérdate una cosa, la voluntad es una de las energías más poderosas, más fuertes que la energía atómica. ¿Y cómo lo vas a reforzar? ¿Y cómo vas a fortalecer ese músculo de la voluntad? Y vas a empezar a programarte en forma positiva y programarte en forma inteligente para lograr tus logros con pequeños logros. Pequeños logros, esos pequeños logros chiquitos que vas haciendo y que te van a permitir estar expandiendo tu potencial. Pero pequeños logros. Y entonces esos pequeños logros empiezan a evolucionar, y empieza a crecer más, y empieza a crecer más, y empieza a crecer más. Y esos pequeños logros, el músculo se empieza a fortalecer, y al rato empiezas a hacer cosas que ni te imaginabas que pudieras hacer. Otra cosa que también es bien importante,
que te ayuda a hacer a revertir esa programación de limitaciones, es haz aquello que temes. O lo que te digo, empieza por hacer aquello que temes, aquellas cosas que dices tú, ¡ay, no quiero hacer eso! Hazlo. No sabes el poder que implica. Fui a un seminario de Anthony Robbins, que me encanta, la verdad, ese señor, la forma como nos entrena y cómo hace esas capacitaciones. Una de las dinámicas que me tocó vivir en unos seminarios que fui en vivo, nos toca pasar, o sea, por piedras con fuego. O sea, te hace pasar por piedras con fuego. Dices tú, ¡guay, híjoles, piedras con fuego! No te la compro, no te la creo. Bueno, pues es interesante porque haces toda una preparación, haces toda una preparación para todo ello. Y bueno, a mí me tocó pasar caminando por esas piedras de fuego. Es un ejemplo real, caso real que lo hacen. Y cualquier gente que pueda ir a ese seminario lo puede experimentar. Ese seminario de Poder Sin Límites. Y es interesante porque yo cuando iba a la mitad de la caminata, yo dije, no es posible, me están cotorreando. O sea, esto me suena a un truco de Hollywood. ¿Cómo es posible que estoy caminando sobre fuego y que no sienta absolutamente nada? Eso me suena a truco. El momento que dejé de dudar, el momento que empecé a dudar, el momento que dejé de concentrarme, en ese momento me empecé a quemar y tuve que salir corriendo. Pero ahí me di cuenta, o sea, qué tan importante es esa programación que tenemos. Porque hay muchas cosas que creemos que no se pueden y nos hemos autoprogramado creyendo que no se pueden y que ni cuenta nos hemos dado que pueden ser parte de esas posibilidades. Y el objetivo primordial de haber vivido esa experiencia que nos hacen vivir a nosotros no es para hacer trucos, ni es para hacer acrobacias, de dar caminando sobre fuego. No, ese no es el objetivo. El objetivo de ese tipo de experiencias que nos hicieron vivir es que para que nos demos cuenta que así como esta de la caminata de fuego, que es algo que creemos que no se puede, lo logramos hacer, ¿cuántas cosas más hay en nuestra vida que igualmente podemos hacer? ¿Cuántas cosas más hay en nuestra vida que igualmente podemos hacer que creemos que no se puede? Que hemos comprado esa creencia limitante. ¿Cuánto? Por eso es tan importante hacer algo que tú temes. Si es algo que tú temes y dices, no, es que esto no me animo, esto no me animo. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces, a lo mejor con la novia, con el novio, híjoles, no querías acercarte porque temías, qué sé yo? Y a la hora que te imaginabas tú esa visualización a la inversa, no te imaginabas lo peor, y ya que hablas, y te das cuenta que no era ni siquiera tan complicado, y dices tú, ¿y a poco no te creces tú y te sientes así como que, wow, pude vencer? Creces mucho, mucho en ese aspecto, haciendo aquello que temes. Trabaja fuerte por ese lado. Y otra cosa, para que te vaya a dar mucho a fortalecer el músculo de decisión, en las pequeñas decisiones que tomes diariamente. Pequeñas decisiones. O sea, no te estoy diciendo que te vayas a hacer mañana, no sé, si quieres bajar de peso, qué sé yo, no te estoy diciendo que mañana vayas a correr 500 kilómetros, no. Si quieres bajar de peso, oye, sal a caminar 5 minutitos. Y sabes que si tenías ganas a lo mejor no sé, si tenías ganas de bajar de peso y a lo mejor en ese momento tienes ganas de ver la tele, o sea, y en el momento que tú ejercites tu poder de decisión y digas, ¿sabes qué? No voy a ver tele, voy a salir a mejor a caminar. Pequeñas decisiones chiquititas que tú puedes pensar que son insignificantes, empiezan a fortalecer tu músculo de decisión, tu músculo de voluntad. Y empezamos a dejar esas programaciones negativas y las empezamos a vencer paso a pasito, paso a pasito, paso a pasito. Y al final del día, otra cosa bien importante es que muchas veces que entramos en piloto automático, muchas veces estas programaciones negativas o estas programaciones autolimitantes, como que ya las tenemos como piloto automático y estamos como los zombies, ¿no? Como los zombies, que vamos deprisa, 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 a dónde no sabemos, pero vamos deprisa y que nadie me detenga, porque voy deprisa. Por eso es tan importante hacer esos espacios al final del día para autoevaluarte. Hay ciertas preguntas básicas que yo te invito a hacer al final de cada día. Siempre al final de cada día es, pregúntate a ti mismo, ¿di lo mejor de mí? ¿Di lo mejor de mí? Si no fue así, ¿por qué? ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Y qué pude haber hecho mejor? Preguntas importantes que te inviten a estar ese músculo de la voluntad, ese músculo de decisión y esa expansión de tu realidad, le empieza a expandir paso a pasito, paso a pasito. Otro tip que te quiero invitar a hacer, que sobre todo ahorita que vivimos en esta era del digital, esta era tan revolucionaria, te quiero invitar a evitar las multitareas. Las multitareas es algo que nos ha restado muchísima productividad, ¿sí? Y esa productividad y crecimiento. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tan dinámico, tan acelerado, tan ajetreado, que queremos hacer 20 cosas al mismo tiempo. Y esto es una de las cosas que a mí más me cayó el 20. Más me cayó el 20 porque verdaderamente yo soy de personas que me encanta estar haciendo 1000 cosas al mismo tiempo, pero no me doy cuenta que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Es bien importante, resta la productividad. O sea, Peter Drucker, que es uno de los más reconocidos importantes en el ámbito empresarial, dice, enfócate por periodos de tiempo definido en tareas importantes. Ojo, enfócate por periodos de tiempo definido en tareas importantes.
Nunca vas a tener tiempo para hacer todo. Créeme, yo ya me he frustrado de una forma y otra, quiero hacer todo y no se puede. Desde ahorita te lo digo, aunque quieras y no quieras, no vas a poder hacer todo. Pero acuérdate la ley de Pareto. La ley de Pareto dice lo siguiente: el 20% de las cosas generan el 80% de los resultados. Fíjate esa ley de Pareto, por eso es tan importante el enfoque. Ya que has definido qué es lo que quieres hacer y que te enfoques a ello, identifica cuáles son las 20 cosas o el 20% de cosas que te van a ayudar a hacer el 80% de los resultados. Porque ojo, nunca vas a tener el tiempo para hacer el 100% de cosas, pero siempre vas a tener tiempo para hacer ese 20% de cosas que te generan el 80% de resultados. Y con ese 20% es suficiente. Para vivir esa vida de grandeza solo ocupas ese 20%. El 80% restante es paja. Concéntrate en el 20% de aquellos factores que sí son importantes y trascendentales y que te permiten avanzar. Bien importante. Y ahí es donde entra qué tan importante es el multinivel. ¿Por qué? Porque fíjate lo importante, el multinivel es la mejor, según Kiyosaki dice, es la mejor escuela de negocios para desarrollar liderazgo. ¿Por qué? Fíjate, si tienes la empresa adecuada, tienes acceso a un apoyo invaluable. O sea, tú ponte a analizar por qué es la mejor escuela de negocios para desarrollar el liderazgo. Porque fíjate, tienes los retos y los problemas en un ambiente controlado. O sea, porque si a alguien se le hacen grandes los problemas que de repente puedes vivir en un multinivel, son chiquititos comparados con los que la gente vive en un negocio real. O sea, en un negocio real, ahí los problemas sí son, pero fuertes. No, los que vives en un ambiente de un multinivel son chiquititos. Por eso una escuela de negocios que te permite ir creciendo como persona en todos aspectos. Tienes aparte un ambiente propicio para desarrollar de manera gradual y entrenamiento continuo en la empresa adecuada, obviamente. Y es por eso tan importante ese tema. Y luego aparte, te rodeas de un círculo de influencia superior a tus logros. ¿Qué tan importante es eso? O sea, te rodeas de un círculo de influencia que te ayude y te invite a sacar lo mejor de ti. Porque muchas veces el círculo de influencia que nos rodeamos en nuestra actividad tradicional o en nuestro plan tradicional, pues a poco no es ese círculo que, no, ándale, no seas así, vamos a pasear, vamos a disfrutar, no te andes haciendo el listo, mejor vamos a perder el tiempo a disfrutar y al juego, a la pachanga, qué sé yo. O sea, ese grupo de gente que te rodeas, ¿realmente están invitando a sacar lo mejor de ti? Ese grupo de gente que te están distrayendo, ¿van a pagar tus cuentas? ¿Van a pagar tus deudas? Pues claro que no. Por eso es tan importante rodearte un círculo de influencia, como en cualquier empresa multinivel lo haces. Y es tan importante tener también sistemas que te permiten apalancarte y llegar más lejos con menor esfuerzo. Qué importante, o sea, tienes todos los elementos para poder vivir una vida de grandeza rodeado en un ambiente especial. Y sobre todo te ayuda, que ahorita estamos en una era tan importante y tan trascendental, donde estamos migrando del paradigma de la extracción del valor a un paradigma de la creación del valor. Es un paradigma gigantesco el que estamos viviendo, porque en la era industrial el paradigma era extraer valor. Así veían a los empleados, los máquinas, a los empleados los veían como a alguien quien estás extrayendo valor. El que más extrae es el que más genera. Pero estamos cambiando un nuevo paradigma que es de creación de valor. Y es donde el multinivel lleva la delantera. Impresionante. Pero también no es suficiente ser una persona que desarrolla todo ese positivismo, toda esa energía, porque hay mucha gente positiva, soy positivo. No, no es suficiente ser positivo. Hay que ser positivo inteligente. Por eso tienes que desarrollarte en una tierra fértil, ¿sí? Por eso hay que estar en el ecosistema adecuado. ¿Por qué? Si tú tienes las actitudes y la programación positiva, pero no estás en el ecosistema adecuado, pues vas a ser muy positivo, pero aún así no te va a ir bien. Tienes que tener ese ecosistema adecuado que sea como una tierra fértil, donde tus habilidades se puedan exponencializar y se puedan desarrollar. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El caso de Estados Unidos. Fíjate lo interesante. El 90% de las fortunas de Estados Unidos son generadas por inmigrantes. ¿Cómo te explicas eso? O sea, gente que llegó sin nada, hizo una fortuna en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el ecosistema que hay en Estados Unidos es una tierra fértil que fortalece ese tipo de situaciones. Y fíjate, analiza lo siguiente. ¿Cuál es hoy por hoy la tierra más fértil que existe en este mundo? El Internet. El Internet, así de simple. Si tú puedes identificar crecimiento, ¿qué significa? Riqueza. Entonces empieza a combinar todos esos elementos y esas habilidades, esa nueva programación y la aplicas de la manera adecuada. Es impresionante. Tú simplemente ves lo que está creciendo, lo que está aconteciendo alrededor del Internet. Fíjate, la cantidad de páginas web, por ejemplo, ha crecido en estos últimos 15 años 40,000 veces. Y tenemos más de 200 millones nuevas páginas por día. Acuérdate, crecimiento igual a riqueza, si lo sabes capitalizar. 200 millones de nuevas páginas por día. ¿Hace cuánto el término blog ni siquiera existía? La gente no sabe lo que era un blog. Hoy en día hay más de 1 millón de publicaciones en blog por día.
Twitter nació en el 2006, nadie sabía esta compañía. En abril de 2009 ya tenía 1.600 millones de tweets, sí, de posteos. Hoy en día, a la fecha, ya son más de 5.000 millones. Está creciendo cada vez más. O sea, que es increíble lo que está aconteciendo. Acuérdate, o sea, las tendencias te dan pistas. ¿Y cómo es una pista el crecimiento? Las redes sociales, es impresionante. En las redes sociales en línea, hace poco nadie sabía de ellas. Hoy en día hay más de 700,000 nuevos usuarios por día. ¿Y crees que eso va a parar ahí? Esas palabras del creador del Internet, Tim Berners, me impresionan. Dice, el Internet a sus 20 años está en pañales. Lo que viene va a sacudir el mundo. Por eso ves casos de jóvenes millonarios. Fíjate, esa publicación me impresiona. Jóvenes millonarios del sector tecnológico dominan la lista de Fortune. Entonces, es tan importante estar en la tierra fértil combinado con esa programación positiva, pero esa programación positiva y esa programación, esos lentes brillantes, si los canalizas en una tierra que no es fértil, no te va a servir de nada. Pues va a ser muy positivo, y hay que ser positivo e inteligente, canalizar eso en la tierra fértil. Y eso lo estamos viendo, jóvenes tras jóvenes, o sea, muchachos de 23 años de edad, como el caso de Mark Zuckerberg, con $700 millones en activos o más. O vemos el caso de esta Ashley Quarles, que tiene 17 años de edad y ya tiene un patrimonio de más de $4 millones y gana más de $60,000 al mes. Una muchachita que ni siquiera sabe o ni siquiera prácticamente tiene permiso de los papás para gastar su dinero. O sea, ¿qué te dice eso? O sea, la tierra fértil combinada con tus habilidades. Conclusión, si el cómo fuera suficiente, todo mundo sería rico, delgado y feliz. Recuerda, el 99% de las decisiones que tomamos no son tomadas por nosotros, son parte de la programación que venimos arrastrando. Utiliza la repetición para programar lo que tú quieras lograr y no lo que los otros quieran lograr. Y cuida lo que dejas que ingrese a tu mente. Es tan importante eso, porque a veces ni cuenta nos damos por el círculo de influencia que tenemos, por el tipo de información, sea revistas, medios, tele, etcétera. Acércate a un ecosistema que tenga tierra fértil, con la plataforma adecuada y con el ambiente adecuado. Y es crucial tener metas y visualizarlas diariamente. Date un tiempo diario, sobre todo en las mañanas, para que utilices la repetición como medio de programación, pero a tu favor. Recuerda, la repetición es la madre de las virtudes. Si sigues estos principios, lo que antes llamabas sueños, al rato serán parte de tu realidad. Muchas gracias. Se despide su amigo y servidor, Luis Ricardo.